Estimado equipo evaluador, maestra Patricia Carolina Andreu, maestro Rolando Balmore Pacheco y maestra Ingrid Portal. Tengo el gusto de presentarme. Soy Mirna Noemí Velasco Cañigas, quien está haciendo esta presentación de resultados de la investigación, análisis de la gestión de la política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad de la Universidad de El Salvador, lineamientos para una política de educación inclusiva, para optar al grado de maestría en política y evaluación educativa. En esta presentación se verán 7 puntos que incluye el planteamiento del problema, los objetivos, preguntas de investigación, marco teórico y contextual, metodología, resultados y recomendaciones. En el planteamiento del problema, la causa principal es la falta de educación inclusiva. El interés es conocer esta situación desde la población afectada, que es los estudiantes con discapacidad de la Universidad de El Salvador, que pueden tener consecuencias como las siguientes: baja inscripción, deserción, repitencia, exclusión. En el marco que nos va a orientar es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 24 establece que se debe asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Las instituciones que son las que generan información sobre las personas con discapacidad, se encuentra el Registro Nacional de las Personas Naturales, el RNTN, que en el 2013 identificó a un total de 227.158 personas mayores de 18 años con discapacidad. El CONAIPD identifica, presenta los resultados de su encuesta 2015, que existen 410.798 personas en edades de 0 a 65 años con algún tipo de discapacidad. El MINEDUCID publica en el 2016 el censo 2014, en la que establece que la población atendida de estudiantes en situaciones de discapacidad fue de 16.688. Y finalmente, la DIGESTIC, en la encuesta de hogares para propósitos múltiples 2017, identifica que en el rango de edad de 16 a 18 años expresaron no asistir por situación de discapacidad. Estos datos son un preámbulo para poder identificar que a mayor edad las personas en situaciones de discapacidad tienen menor acceso a educación. Y esto queda identificado en la franja de asistencia actualmente de que respondieron las personas en la encuesta 2016 del CONAIPD, que se identifica que en el rango de menor edad el porcentaje de asistencia educativa es de 77.10 y en el rango de 19 a 64 años el porcentaje disminuye de 19.9% a 0.6%. Es por ello que el interés de esta investigación es conocer la línea base sobre el tema de inclusión educativa de las personas con discapacidad, definiendo como objetivo general proponer lineamientos estratégicos para una política nacional de educación superior inclusiva a partir de la experiencia en la gestión de la política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad de la Universidad de El Salvador, ya que es la única universidad a nivel de educación superior que cuenta con una política de educación inclusiva para este sector, definiendo también los objetivos específicos, identificar factores favorables para el logro académico y de permanencia de estudiantes con discapacidad en la UAS, a partir de experiencias del contexto familiar, social y académico. El segundo objetivo es analizar la gestión de la política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en la Universidad de El Salvador como factores de retención y logro académico. Se plantearon las preguntas de investigación. Primero, conocer qué barreras han enfrentado estudiantes con discapacidad para alcanzar acceso, permanencia y egreso en la Universidad de El Salvador.
Para esta investigación se ha retomado la herramienta de las dimensiones que plantea el Índice de Inclusión Social de la UNESCO, que es una propuesta que existe desde el 2000 y que ha sido utilizada por varias universidades e instituciones educativas. Para ello, la pregunta se formula: ¿cuáles son las barreras en la gestión institucional para avanzar en inclusión educativa, teniendo en cuenta las dimensiones de cultura, política y práctica institucional de la Universidad del Salvador? Y finalmente, la pregunta: ¿qué elementos debe incluir una política de educación inclusiva en educación superior? En el marco teórico conceptual que se diseñó para esta investigación, se estableció el marco conceptual, concepto de discapacidad, tipos de discapacidad y componentes de funcionalidad y discapacidad. En el marco teórico se establecen los antecedentes de la discapacidad, los modelos teóricos de atención a la discapacidad, enfoques, la cultura, la discriminación y la desigualdad. Esa vinculación entre educación inclusiva y discapacidad, el contexto familiar, la discapacidad y el acceso a educación y las barreras para la participación, que ya existe todo un marco teórico alrededor de estos elementos. En el marco contextual se profundizó en buscar información específicamente de la Universidad de El Salvador y los registros sobre discapacidad. Los procesos que tiene la universidad, desde la admisión del estudiantado hasta procesos de permanencia y egreso. En el marco normativo se identificaron todos aquellos elementos que han favorecido la Convención y la Convención para las Personas con Discapacidad y la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. A nivel de política se identificaron, posterior a la aprobación de la ley, se identificaron 3 políticas aprobadas y una como a nivel de propuesta. La primera política es la del Ministerio de Educación, que fue aprobada en el 2010 y que en sus antecedentes identifica las barreras con las que se enfrentan los estudiantes con discapacidad. Y dice que una de ellas es el enfoque de la organización, los criterios de admisión a la escuela regular, formación y prácticas docentes para atender a la diversidad, rigidez y limitaciones del currículum, criterios y modalidades de evaluación de los aprendizajes, burocracia en la gestión del sistema, limitaciones de recursos económicos y financieros y la infraestructura. En el caso de la Universidad de El Salvador, que también en el 2013 aprobó su política, esta identifica que existen obstáculos como la pobreza, la geografía, aspectos culturales, barreras actitudinales, físicas y de comunicación que hay en el entorno de la educación superior, tanto privada como pública. A nivel de la política nacional para las personas con discapacidad también se identifican que hay una falta de medidas concretas de equiparación de oportunidades que faciliten el acceso efectivo y sin discriminación de ninguna índole a los servicios generados por los sistemas y que permitan a las personas la independencia y la autonomía en condiciones particulares de las personas con discapacidad. Y la propuesta de la Política Nacional de Educación Superior inclusiva también plantea el tema del acceso, la equidad y la eficiencia y adecuar las infraestructuras de las INS, de las instituciones de educación superior, al diseño universal o inclusión, que faciliten la inclusión y la equidad de todas las personas. Bajo este marco teórico y contextual se define el diseño metodológico. Esta es una investigación cualitativa y inductiva. Los datos son específicamente del caso de la Universidad de El Salvador en la gestión de la política de educación inclusiva. No se pretende generalizar estos resultados, pero sí conocer buenas prácticas, experiencias que permitan definir acciones para avanzar a la inclusión. El tipo de investigación es descriptivo. La delimitación es temporal. La delimitación temporal es del periodo 2012 al 2018.
La delimitación espacial es el campus central de la Universidad de El Salvador, sede San Salvador. La muestra es no probabilística por criterio. Se establecen ciertos criterios para poder ser parte de la muestra. La técnica de recolección es la entrevista estructurada a profundidad. Y el análisis de la información es el análisis de contenido, revisión documental y codificación de los datos. La matriz de operacionalizaciones de factores a analizar incluye 4 dimensiones. La dimensión personal de la población estudiantil y de graduados en condiciones de discapacidad. Y en esta dimensión se busca conocer algunos datos personales, experiencias educativas previas a la calidad de estudiante universitario, contexto familiar y barreras, accesibilidad o barreras y obstáculos que se han enfrentado. En función de las categorías se definieron las unidades observables y se definieron preguntas para obtener esa información. En el caso de la dimensión cultura, política y práctica está bajo el enfoque de la propuesta del Índice de Inclusión UNESCO. Estas 3 dimensiones fueron aplicadas a toda la población entrevistada. Esta dimensión de cultura nos interesa, ¿verdad? Como categoría de análisis, conocer el acceso, qué programas o estrategias se están implementando desde la institución para garantizar el acceso. Los servicios que brinda la unidad de atención a estudiantes con discapacidad también, qué apoyos se brindan para el tema de la permanencia. Y los registros que tienen las diferentes unidades sobre estudiantes con discapacidad, cómo esto incide en los medios de comunicación oficiales que utiliza la institución para informar a la población con discapacidad, y aquellos temas de categoría de interpersonal están referidos a los valores y a las relaciones que se han establecido entre los miembros de la comunidad universitaria. Y si son valores también propios de la perspectiva de inclusión. En el tema de la dimensión de la política, específicamente nos interesa conocer si la población universitaria conoce la política de educación inclusiva UES. Si existen propuestas sobre la sensibilización, la identificación de barreras y la formación inclusiva para toda la comunidad universitaria. En el tema de la dimensión práctica, las categorías de análisis es la identificación de una asignación presupuestaria, ajustes curriculares que se han desarrollado a lo largo de la implementación de la política, el perfil laboral inclusivo, las habilidades interpersonales que han desarrollado los jóvenes a partir de esta perspectiva, de esta propuesta, el nivel de participación que tienen los estudiantes y la respuesta que da la institución ante situaciones de emergencia que puedan experimentar los jóvenes. Respuestas ante las barreras que se han identificado y las propuestas que los diferentes entrevistados puedan hacer para mejorar elementos desde la implementación. Bajo diseño, la población que se entrevistó fueron 7 estudiantes, 2 graduados y 3 docentes, un personal administrativo. Los criterios definidos para la selección de esta población fueron los siguientes. Todos los participantes tenían que ser contactados en la sede central UES, haber aceptado participar en la investigación, haber firmado la carta de consentimiento informado. Y los criterios específicos, por ejemplo, para estudiantes activos y graduados en condiciones de discapacidad, que los inscritos que estuvieran inscritos en la Universidad de El Salvador en cualquiera de las diferentes carreras y facultades, haber realizado el ingreso en el periodo 2012-2018 o haberse graduado en este periodo, haber aceptado participar voluntariamente y firmado la carta de consentimiento. Con el personal docente y el personal administrativo, haber atendido, se requería que los
las personas con las que se hiciera la entrevista tuvieran experiencia de haber atendido estudiantes en condiciones de discapacidad y tener o haber tenido vinculación directa con la implementación y gestión de la política. En la dimensión del contexto familiar, ¿verdad? Se identificó un poco las características de la población estudiantil activa, graduada, la edad, la característica del tipo de discapacidad, un poco conocer si la discapacidad fue congénita o adquirida, el tipo de dispositivo que utiliza la persona para compensar la discapacidad, ¿verdad? En el cuadro de la familia nos interesaba conocer el nivel educativo de los progenitores, el grupo familiar, cómo está compuesto y las actividades económicas a las que se dedica la familia. Porque, según Burns, la pobreza es la negación y la violación de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que si una familia tiene un nivel educativo bajo, esta familia este joven tendrá más dificultades para recibir acompañamiento con su familia para este proceso de aprendizaje. O este joven va a requerir mayores esfuerzos desde la institución para compensar estas brechas que existen en el grupo familiar. También las actividades económicas a las que se dedican. Esto determina la condición de pobreza y determina las posibilidades de acceso a recursos y material didáctico y pedagógico que puedan necesitar el joven en el proceso académico. La cantidad de los miembros también un poco determina cómo están compuestos y cómo esa familia está organizada. Por ejemplo, se identifica que muchas madres se dedican al trabajo doméstico no remunerado. Esto también se preguntó cómo era que subsistía económicamente esa familia, encontrando información de que muchos jóvenes manifiestan que sus hermanos mayores trabajan para poder aportar económicamente al grupo familiar, ya que muchos no viven con el progenitor y tampoco reciben ayuda económica del mismo. Algunos manifestaron que también dentro del grupo familiar habían migrado por problemas económicos de deuda y el nivel educativo que tienen los miembros, lo que nos puede permitir percibir, ¿verdad?, que existen condiciones de pobreza que afectan directamente al grupo familiar y por ende al estudiante universitario con discapacidad. En esta expresión nos decía este participante que todos sus hermanos de 3 es el único que ha terminado el bachillerato y que ha decidido continuar estudios universitarios. Para este tipo de estudiante es más difícil la continuidad educativa, ya que el nivel educativo universitario superior demanda demanda el trabajo ex aula y para ello a veces requiere recursos tecnológicos, computadora, internet, libros, folletos, y que si no cuenta con esos recursos porque nadie lo ha antecedido, se vuelve limitaciones que también afectan el proceso de aprendizaje. En la dimensión de cultura se puede también identificar que los jóvenes que ingresan al sistema educativo tienen cierta edad que es considerada sobreedad según los registros del Ministerio de Educación. Después de 2 años de la edad promedio para ingresar a ciertos niveles educativos, esto se considera sobreedad. Y podemos ver que los jóvenes, al restar los años de estudio y el año de ingreso, podemos determinar que la mayoría se encuentra en edades de 20 a 28 años. La edad promedio para ingresar a la educación superior, si ha tenido estudios continuos, es aproximadamente de 18 años. Por lo tanto, los jóvenes presentan sobreedad.
También otro indicador que nos muestra esta tabla es el hecho de la duración que tiene una carrera técnica y una carrera a nivel de licenciatura. Para una carrera técnica de 3 años, tenemos acá que este graduado se tardó 5 años. Y para una carrera de 5 años se graduó en 7 años. Igual sucede con el caso 2, que también fue en 7 años. Entonces, podemos ver que en la población de estudiantes, cómo está la progresión de la carga académica. Y vemos acá que el caso 2 y el caso 4 ya tienen 7 años estudiando una carrera universitaria y que no han concluido. Se encuentran a nivel de 82.35% y 60.52%, al igual que el caso 5, que está a un nivel de 84.20. Estos datos son importantes porque podemos determinar que estos jóvenes terminarán su carrera universitaria en el periodo de 7, mínimo y máximo se puede prolongar hasta más de 7 años. Sobre esto, Lune en el 2011 en su investigación plantea que el ingreso tardío al sistema educativo genera un rezago, inequidad, desventaja educativa, segregación y exclusión. Podemos determinar que nuestros jóvenes tienen características de rezago educativo. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación? Deserción, repitencia y exclusión. Y si regresamos a esta tabla, podemos ver el nivel de repitencia que han tenido la población nuestra. Y tenemos acá el caso del estudiante E4, que tiene 7 años y ha repetido 15 materias. Ha reprobado 15 materias, que son las 15 materias que es igual cantidad de materias que aún le falta por cumplir. ¿Qué nos dice Walker y Jensen? Ellos plantean la necesidad de brindar apoyos orientados a la formación de habilidades para la vida y las competencias para el empleo. Cómo las personas van a desenvolverse en diferentes ámbitos vitales como el empleo, el ocio, la formación continua, el cuidado personal, interacción social y la participación en la sociedad. Tener una prolongación de estudios puede generar hasta cierto nivel frustración. Y esto puede conllevar a las consecuencias anteriormente mencionadas. Es por ello que la institución debe generar programas que contribuyan a medir estas barreras y atenderlas, diseñando programas que permitan el desarrollo de habilidad para adquirir las competencias de acuerdo al nivel educativo, entendiendo que en la medida que se avanza en una carrera universitaria, también esta se va complejizando a nivel de conocimientos. A nivel de cultura también Palacios plantea que entender la gestión pedagógica se debe entender la gestión pedagógica como la capacidad de análisis de la realidad, la toma de decisiones y la formulación de planes y proyectos educativos a corto y mediano plazo. Si vemos estos datos, tenemos que en el 2012 solo ingresaron 2 personas con discapacidad y así sucesivamente. En los datos de la gráfica nos decía la unidad de registro académico que en el 2013, 2014, 2015 el registro no tenía indicadores definidos y por lo tanto se habían registrado a personas que por usar lentes se les habían registrado como condición de discapacidad. A pesar de que se tiene ya la política y la unidad, en el 2016 se tuvo un ingreso de 23 personas que muestra que en el 2018 ha ido disminuyendo. ¿Qué significa? Se necesitan indicadores que midan la pobreza, acceso a educación que trascienda la educación que tienen los progenitores actualmente de los jóvenes con discapacidad. Que los datos sobre discapacidad y procesos incluyan también datos de acuerdo a la clasificación internacional del funcionamiento y de la salud para poder definir programas de rehabilitación
acorde a las necesidades de la población y incluir la perspectiva de género. Identificar que los jóvenes con discapacidad provienen de hogares liderados por mujeres, por madres. Esto es una carga social para estas familias, ¿verdad? Que por su condición de género han estado excluidas del derecho a la educación y que ven en sus hijos la posibilidad de transformar esa realidad, apoyando y motivando a la continuidad educativa. El enfoque de atención que tiene la unidad es asistencia dirigida a estudiantes. Los logros a nivel de ingreso están más enfocados a la atención para el día del examen que para ampliar la cobertura a la población con discapacidad. Por ejemplo, se cuenta con un programa que existe desde el 2004 y que a la fecha cuenta con 17 intérpretes para acompañar en los procesos de aprendizaje estudiantil. Desde el 2013 se cuenta con registros de discapacidad que han servido específicamente para la logística, para preparar la logística para el día del examen de admisión. A partir del 2019 se cuenta con exámenes de admisión en braille, que es opcional para las personas con baja visión o con ceguera total. Determinar las deficiencias de las funciones y las estructuras corporales se puede clasificar utilizando categorías y criterios sobre los que ya define la CIP, temporales o permanentes, regresivos o estáticos, intermitentes o continuos, si son leves o son graves y si son fluctuantes. Pérdida o ausencia, reducción, aumento o exceso. Esto permitiría saber cuáles son las necesidades dependiendo del tipo de discapacidad y la característica de esa discapacidad. Por ejemplo, si es una discapacidad que con el tiempo requiere de mayor atención médica o es una discapacidad que es temporal y que con tratamiento adecuado la persona puede recuperar habilidades motrices perdidas o habilidades de movilización. La percepción que tienen los estudiantes de la unidad de atención a estudiantes con discapacidad está limitada a servicios meramente de trámite, como la inscripción de materias, el cambio de aulas, el acceso a tecnologías para actividades académicas y el acompañamiento en tareas. Esta visión reduccionista de las funciones de la unidad limita diseñar planes y programas estratégicos para el acompañamiento y la institucionalización de acciones que garanticen los derechos de las personas con discapacidad desde las diferentes facultades y desde los diferentes servicios que brinda la Universidad de El Salvador. Hallazgos a nivel de cultura. Están limitados o casi nulos los logros para crear mecanismos que garanticen el cumplimiento de la política. Los servicios que brinda la unidad no garantizan los cambios a nivel de cultura institucional. No hay cambios en la comunicación institucional. La información que se registra no es analizada para el diseño de programas. Sobre esto, la UNESCO plantea: la inclusión significa que los centros educativos se comprometan a realizar un análisis crítico sobre lo que puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en las instituciones educativas. Los hallazgos a nivel de política, por ejemplo, en el tema de formación, se preguntó a las diferentes facultades cuáles han sido las formaciones desarrolladas en el periodo 2016-2019. 4 facultades no respondieron, 4 manifestaron que no han impartido ningún tipo de formación y 5 facultades respondieron que sí. En los documentos presentados se identificó que la formación desde las facultades no están alineadas a lo que establece la política de educación inclusiva y lo que dice la teoría sobre la perspectiva de inclusión. Sobre esto, Montero plantea: la incorporación de la perspectiva de la discapacidad consta de 2 dimensiones: la accesibilidad que se les ofrezca a los estudiantes y otros usuarios con alguna discapacidad
y la formación de profesionales para la accesibilidad. ¿Qué significa? Que la institución tiene que brindar accesibilidad y transformar la institución para que sea accesible para los estudiantes y los usuarios de las instituciones que ya están en la institución, pero además los profesionales en formación deben recibir la perspectiva de inclusión para que cuando se incorporen en las diferentes esferas sociales productivas también puedan aplicar esta perspectiva de inclusión. ¿Qué significa también esta situación de la falta de cambios a nivel de cultura y de política? Existen currículos que son bastante antiguos en la institución, existen diagnósticos recientes que revelan la desvinculación en el marco normativo inclusivo y también la falta de asignación presupuestaria en la aplicación de la política. Seguimos insistiendo que la pobreza es la negación y la violación de los derechos humanos. No es importante valorar la condición de la pobreza del grupo familiar y atender urgentemente las necesidades que puedan tener y que amenazan la continuidad educativa. En la dimensión práctica, podemos darnos cuenta que la institución solo cuenta con 2 profesionales para atender a todo el sector estudiantil de la Universidad de El Salvador con discapacidad y tiene una sede nada más para esta atención. A pesar de que existen 3 sedes multidisciplinarias. En el local asignado a la atención de estudiantes con discapacidad también funciona un centro de cómputo especializado con tecnología accesible bajo la supervisión de ambos profesionales y es la única en toda la institución. Los registros indican que en el periodo 2012-2018 se han atendido a 111 estudiantes activos, pero existen 419 estudiantes inscritos en ese mismo periodo que han desertado o que no se les ha dado seguimiento. A la fecha no hay mecanismos eficientes para registrar la población atendida diariamente, no hay investigaciones recientes sobre el tema, la implementación de la política no ha cumplido por la falta de presupuesto. Se puede visualizar también a nivel de estas fotografías cómo se percibe la inclusión. Por ejemplo, nos dicen los jóvenes que hay buceros que no les paran. Hay otros que sí, pero que hacen la parada más adelante, como que las personas con discapacidad estuvieran pidiendo RAE. Este tema impacta porque es parte de la cultura y podemos ver acá, al preguntar por qué están acá estos pupitres, nos manifestaban que era porque si no colocaban estos pupitres, los conductores no respetaban este espacio y estacionaban vehículos. Entonces, también podemos ver acá que está esta rampa, pero está deteriorada por el tiempo y obstaculizada por esta motocicleta. Este pasillo también es obstaculizado por motocicletas que son propiedades de los diferentes estudiantes. Tenemos este vehículo que está sin señalización en el parqueo destinado para personas con discapacidad. Muchos estudiantes tienen dificultades para movilizarse a la Universidad de El Salvador. Algunas personas que cuentan con transporte privado dependen también de las personas que los pueden llegar a dejar a la Universidad de El Salvador. Algunos expresaron que o tienen que salir temprano o tienen que quedarse todo el día en la Universidad de El Salvador para poder cumplir con sus actividades académicas presenciales. Acá podemos ver una fotografía de un salón de clases que muestra que están saturados. No se visualizan estudiantes con discapacidad, pero tampoco se visualizan medidas de seguridad ante situaciones de emergencia. Tenemos acá, esta es la académica de la Facultad de Ciencias y Humanidades y tampoco es accesible ya que tiene esta grada que tiene otra grada para poder bajar
en lugares como el sótano del edificio, y muchos estudiantes en silla de ruedas no pueden bajar a hacer sus trámites académicos, tienen que ir acompañados de personal de la unidad de atención a estudiantes con discapacidad o de compañeros o de familiares. Tenemos acá esta fotografía de los ingresos. La mayoría de ingresos a la Universidad de El Salvador están llenos de comerciantes que dificultan el acceso a las instalaciones. Esta situación, ¿verdad? También manifestaban los estudiantes que algunos docentes promueven la exclusión de los grupos de trabajo, ya que si los jóvenes manifiestan que los jóvenes sin discapacidad manifiestan que ellos no trabajan, el profesor los etiqueta de haragán y automáticamente les permite que sean excluidos de los grupos de trabajo, sin identificar que en las facultades no hay condiciones para trabajar con computadoras que tengan programas accesibles. Las barreras de infraestructura, como ya lo señalaba, ¿verdad? En los baños, en los espacios que son estrechos, tanto las puertas como los pasillos, el acceso para llegar a los baños también tienen dificultades, gradas sin pasamanos. Este es un edificio reciente. Este es donde están los cubículos de los docentes que quedan a nivel de sótano o en terceras plantas, para acceder a los pasillos donde los jóvenes se reúnen, y espacios para el estudio que son inaccesibles. Propuesta. En la propuesta se plantea mejorar los mecanismos de participación, programas de becas, articular programas de acceso a la educación y la salud, establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación del acceso a la salud, calidad de los servicios, permanencia en competencias docentes para la atención a la diversidad, apoyos y servicios adicionales desde la institución de educación superior a nivel didáctico, pedagógico, psicológico, contratación de intérpretes. En un foro que realizaron la unidad en noviembre del 2019, 2019, manifestaban algunos estudiantes de educación superior privada que en muchas instituciones privadas era responsabilidad del estudiante con discapacidad la contratación de personal que facilitara la comunicación nuestra. Entonces, ellos también planteaban la necesidad de que este servicio lo brinde la institución como parte de los recursos y servicios pedagógicos al estudiantado. A nivel de proyección social, que la proyección social esté orientada al diseño de campañas de sensibilización, a la realización de foros, convivios, congresos, que permita posicionar el tema a nivel de institución y a nivel de mejorar las condiciones que expresan las diferentes barreras que ya están establecidas en el artículo 28 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. La formación extracurricular, que ahí es donde debe estar incluidos los cursos del ESA, la formación en derechos humanos, la educación en salud sexual reproductiva y otro tipo de formación que vaya orientada a transformar la realidad de las personas con discapacidad y que puedan participar diferentes sectores de la sociedad. A nivel de investigación también, evaluar los servicios que brinda el transporte, la adquisición y adecuación de medios de transporte público y accesible, estudios sobre buenas prácticas del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, situaciones de las personas con discapacidad que permiten el diseño de programas de intervención. Finalmente, llegamos a las recomendaciones. A la Universidad de El Salvador se le recomienda que articule el trabajo interno e interinstitucional a fin de unificar criterios y estándares de medición de la dimensión inclusiva, utilizando para ello herramientas como la CIF y los indicadores de pobreza multidimensional. Fortalecer la gestión académica y administrativa para articular esfuerzos a nivel institucional, coordinar acciones en el marco de la política.
Definir mecanismos de monitoreo y seguimiento de las acciones que garanticen los avances a mediano y largo plazo. Garantizar la incorporación de la perspectiva de inclusión y de género para identificar sectores vulnerables para el acceso a la educación superior. Definir planes y programas de becas remuneradas y dotación de recursos pedagógicos y tecnológicos. Cumplir el marco jurídico de la política de educación inclusiva en sus diferentes estrategias y articular esfuerzos con diferentes instancias competentes relacionadas a la inclusión educativa. Esto es entonces los resultados. Doy por finalizada la presentación. Gracias por su atención.